Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Mari Compuche. Señor Raúl Alar, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Señora Verónica Rosas. Lonco Rodrigo Curipán. Señora Karina Riquelme, presidenta de CITSUR. Estudiantes, abogados, público presente, profesores. Quiero agradecer la invitación que se me ha formulado para poder exponer en este seminario a una agrupación de la cual fui como la protoformadora. Nosotros fuimos los proto-CITSUR. Antes de Sebastián Saavedra hubo un proto-CITSUR integrado por 4 personas. Entonces quiero agradecer muy especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por abrir este espacio. Estoy muy agradecida de que la Universidad de la Frontera haya retomado su rol público y que esté dándole el espacio a una organización que, como bien ha dicho la profesora Rosas, se ha ganado el respeto y el prestigio a punta de esfuerzo. ¿Ya? Los casos que lleva CITSUR son casos de alta complejidad. Son casos, yo diría, que incluso más complejos que los de Penta o de Soquimich, ¿no? Son muy, muy complejos. Y mis compañeros acá en el sur lo hacen con mucha dedicación y con mucho énfasis. Así es que quiero agradecer a la Universidad de la Frontera y a CITSUR también por recordar estos 10 años y permitir que nos encontremos todos de nuevo, un poco más viejos, pero todos de nuevo. Algunos nos vemos más que otros y en algunas ocasiones, pero hay gente a la que no veo casi nunca, digamos, porque ni siquiera nos topamos en Santiago. Bueno, dicho eso, una aclaración que me pidieron a mí que revisara la presentación y yo no se la revisé a la persona antes pensando que era una que yo había enviado. Pero solamente aclarar que desde el 2015 yo volví a la Universidad de Chile y entonces estoy radicada allí, en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Ciencias Penales. Así que, bueno, dicho eso, también quiero comentarles que la exposición que voy a hacer dice relación con lo que es mi expertise, que es Derecho Penal. ¿Ya? Y entonces, cuando se me pide que comente sobre las defensas indígenas y las estrategias jurídicas y políticas, lo primero que tenemos que reconocer es que desde el momento en que un sistema jurídico monocultural como el nuestro se impone sobre otro, no puede sostener uno que haya un reconocimiento real a la diferencia. ¿Ya? Y por eso que las defensas indígenas, entre ellas CITSUR y la Defensoría Penal Pública, incluso los fiscales, ¿no?, tienen que lidiar, sobre todo las defensas, con toda clase de restricciones que vienen impuestas no solo desde lo normativo, sino que también en muchas ocasiones interpretativamente por parte de los jueces y de los propios actores del sistema penal. Y entonces eso hace que las tareas de los defensores indígenas sean doblemente loables, porque por un lado lidian con normas monoculturales o reconocedoras parcialmente a la diferencia, y por otro lado con jueces y fiscales que interpretan a sí mismos monoculturalmente la defensa. Por lo tanto, hay una doble monoculturalidad en la aplicación de la ley. Con esto no quiero desestimar algunos avances que ha habido, ¿no? Y que se ha visto, por ejemplo, en esta zona o en la zona del norte, pero quedan muchas normas monoculturales e interpretaciones por parte de jueces monoculturales, ¿no? Eso es muy importante cuando uno considera también cuál es la formación que se está dando en las escuelas de derecho. ¿Ya? Así como lo de género, ¿no? O sea, normalmente nuestras mallas curriculares y también por el plan de Bolonia, eso es comprensible, las mallas curriculares normalmente no tienen como cursos electivos, ¿ya? O cursos de derechos humanos, y eso es complicado, y lo digo por experiencia propia. Nosotros también en la Facultad de Derecho de la Chile también tenemos estas mallas que son, entre comillas, monoculturales con una serie de electivos, lo que significa que solamente algunos alumnos pueden salir formados en la diferencia y otros no. ¿Ya? Bueno, es relevante tener en consideración entonces también que los estándares internacionales de derechos humanos nos sirven a estos efectos. ¿Ya?
yo tengo total y completamente claro que los derechos humanos son una construcción occidental, ¿ya? Y que los derechos humanos nos vinieron impuestos también, y que esos derechos humanos se han impuesto a los indígenas. Sin embargo, siendo ellos amplios y abiertos, no admiten interpretaciones unívocas, ¿ya? Sino que también tienen que serlo conforme a las diferentes culturas. Entonces, la invitación es a no quedarse como en el discurso negacionista de que esto es simplemente lo monocultural y nos vino impuesto y entonces me opongo, sino que a darle la vuelta a la norma, ¿ya? Hagamos una interpretación y démosle la vuelta, interpretémosla a nuestro favor. Y en ese punto, entonces, el convenio 169, con lo restrictivo que nos pueda parecer, cobra bastante relevancia, ¿ya? Y si uno lo combina además con el principio de no discriminación que contiene el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, va a encontrar elementos como para poder ir armando estrategias jurídicas en defensa, como por ejemplo, invocar la no discriminación. ¿Por qué? Porque el origen étnico ha sido reconocido como uno de los motivos prohibidos de discriminación por parte de la Corte Interamericana, ¿ya? Eso lo dijo se dijo en el caso Norin Catrimán, la Corte Interamericana. Ese es el sentido entonces que tiene que cobrar valor al momento de resolver un caso indígena, porque estamos ante lo que nosotros desde Occidente llamamos delito culturalmente motivado, ¿ya? ¿Y qué es un delito culturalmente motivado? Es una conducta que realiza una persona que pertenece a una determinada cultura, ¿ya? Y que ante la justicia oficial es constitutiva de delito, pero desde su punto de vista o no es constitutivo de delito o tiene una significación diferente y puede, por ejemplo, o no ser sancionada o tener una pena atenuada y viceversa. Hay conductas que para nosotros no son delito y que para otras culturas y sobre todo para pueblos originarios sí son delitos. Ustedes sabían, por ejemplo, que en el norte ser flojo es una conducta muy, muy mal vista y que merece sanción. Si a usted le tocaba ir a limpiar el cementerio el domingo y no fue, va a tener una sanción y va a tener que pagar una multa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se requiere para estar en presencia de estos famosos delitos culturalmente motivados? 3 cosas. 1, que las razones que motivan el actuar de los agentes se apoyen en motivaciones culturales. 2, que haya una coincidencia entre el actuar de esa persona y el grupo al cual pertenece, ¿ya? Y 3, que la conducta sea castigada en la cultura dominante y por ende eximida, dispensada o atenuada en la cultura dominada, ¿no? Y en este punto uno también tiene que hacer diferencia entre esos sistemas que tienen reconocimiento constitucional y por ende tienen justicias oficiales y justicias propias indígenas, ¿ya? Y aquellos sistemas que no tienen reconocimiento constitucional o que teniendo reconocimiento constitucional solamente tienen una justicia oficial y algunas dispensas para la cultura, ¿ya? Nosotros estamos en un sistema completamente monocultural porque no tenemos reconocimiento constitucional y además solo tenemos unas pequeñas normas una pequeña norma que podemos aplicar en juicio respecto de las defensas penales. Entonces, en ese sentido es que desde el punto de vista de la defensa es clave acudir a los convenios internacionales, sobre todo el convenio 169, porque y obligar a los jueces a hacer lo que se llama un control de convencionalidad, o sea, una aplicación o una interpretación de la norma oficial, de la norma jurídica nacional, de conformidad con esos estándares. ¿Y esto por qué? Porque en el artículo 9 de este convenio se obliga a las autoridades y a los tribunales a tomar en cuenta, dice, las costumbres de los pueblos indígenas al pronunciarse sobre cuestiones penales. Esa norma forma parte de lo que el profesor Nogueira llama bloque de constitucionalidad, ¿ya? A su vez, nosotros tenemos en la ley 19.283 el artículo 54 que le reconoce el valor de un eximente o una atenuante de responsabilidad penal a la costumbre indígena, ¿ya? Pero no al derecho propio, no a las formas propias de resolución de conflictos. Con lo cual,
el valor, y aquí destaco lo restrictiva de esa norma, el valor del derecho propio queda reducido como a las circunstancias personales de quien cometió el hecho punible, ¿ya? Otra precisión que es interesante hacerla, tratándose de una defensa indígena, es que aparentemente el artículo 54 solo sería aplicable a los conflictos penales cuando se produjeran entre indígenas. Entonces, suele ser una alegación que, no, pero es que mira, es que esta cuestión es entre un indígena y un no indígena, por lo tanto no se aplica el artículo 54. Yo creo que no. La norma es bien clara cuando hace referencia a una, dice comillas, a una costumbre que se hace valer en juicio entre indígenas. Costumbre que se hace valer en juicio entre indígenas. Eso está hablando de la costumbre civil, no de la costumbre penal. Nosotros los abogados somos buenos para tomar la norma, y aquí vamos a tomar la literalidad de la norma, porque dice después, punto seguido, ¿no? Dice, en lo penal, punto seguido, separa la costumbre civil, en lo penal, ¿no es cierto?, le va a reconocer el valor a la costumbre de un eximente o atenuante de responsabilidad penal al imputado. ¿Y por qué no puede aplicarse la primera parte? Y solo se aplica a la costumbre civil, porque en el conflicto penal la relación es entre el Estado y el imputado. Por lo tanto, si uno interpreta esa norma del artículo 54 en sintonía con los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 y lo integramos y esas normas vía artículo 5 de la Constitución y el principio pro homine o pro persona, en este caso en la defensa del indígena, ahí nosotros vamos a ver que entonces es irrelevante si el conflicto que da origen a la investigación o al juicio penal se produce entre indígenas o lo es de un indígena hacia un no indígena, ¿ya? Y si el indígena está actuando conforme a su cultura, aun cuando esto sea la afectación o la víctima sea un no indígena, es posible aplicar el artículo 54 si nosotros hacemos esta construcción jurídica vía Convenio 169 y artículo 5 de la Constitución. Bueno, y además el principio pro persona, que en este caso tiene que ir pro indígena, ¿ya? Una vez aclarado eso, ¿cuáles son las estrategias jurídicas en general que se han ocupado como para las defensas indígenas, ¿ya? Hay dos grandes ramas. Hay quienes creen ver en las conductas de los indígenas lo que se llaman causales de exculpación, es decir, aquellas que eliminan la culpabilidad del imputado, y otras que pretenden ver en ellas una causal de justificación, o sea, aquello que va a eliminar lo que se llama la antijuridicidad de la conducta. Explicándolo en peras y manzanas, la diferencia está en que si usted invoca una causal de justificación, la conducta dejará de ser antijurídica y por lo tanto se trata de una conducta permitida por el derecho. En cambio, si usted invoca una causal de exculpación, la conducta sigue siendo antijurídica, sigue siendo contraria a derecho, pero lo que se elimina es la culpabilidad y por lo tanto se dispensa a la persona o se le perdona de alguna manera, ¿no es cierto?, el haber cometido el acto ilícito por faltarle alguno de los requisitos. Pero en el fondo la conducta sigue siendo antijurídica. Esto es muy importante a la hora de pensar cuáles son las estrategias, ya no tanto jurídicas, sino que jurídico-políticas, ¿ya? No la estrategia jurídico-técnica, porque muchas veces te conviene mucho más una causal de exculpación, ¿ya? Dentro de las causales de exculpación, en Colombia, por ejemplo, hay una inimputabilidad del indígena por inmadurez psicológica. A mí me parece que eso en realidad es simplemente decir que el indígena es un anormal que no ha logrado adaptarse a la cultura dominante, ¿ya? Yo creo que los planteamientos que asumen la inimputabilidad, más allá de las buenas intenciones que les puedan animar, ¿no es cierto?, están simplemente asumiendo los valores de la cultura dominante y están patologizando a los miembros de pueblos originarios. Ahora, lo que más se usa dentro de esta causal de exculpación son el error de prohibición, ¿ya? O sea, aquel que impide la comprensión de la antijuridicidad de la conducta porque el sujeto no tiene conciencia de lo ilícito de su actuar, ¿ya? Y esa conciencia de la ilicitud tiene que serle exigible al sujeto para poder atribuirle responsabilidad, ¿ya?
Esa fórmula del error de prohibición está expresamente consagrada, por ejemplo, en legislaciones como la peruana y en la boliviana. Expresamente consagrada para los indígenas, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque cuando uno habla de la conciencia del injusto, de que la persona tiene una conciencia del injusto, eso implica que nosotros tenemos un determinado proceso de internalización de las normas, ¿ya? Hay un proceso de internalización de un determinado valor del sistema, que en este caso el que la norma quiere proteger, y que si no se ha dado, no impide exigir responsabilidad penal. Nos impiden exigir responsabilidad penal. El problema es que de esta solución nuevamente, y ya hablando de la estrategia más jurídico-política, es que esta solución es bien discutible en términos de interculturalidad, ¿ya? Si nosotros entendemos por interculturalidad el respeto a las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque implica nuevamente decir a los pueblos originarios o al sujeto que comete un delito que está equivocado. Usted se equivocó, usted entró en un error, su conducta sigue siendo contraria a derecho, ¿ya? Entonces, usted simplemente yo le voy a dispensar, ¿ya? Y esto, por ejemplo, ocurrió en... y antes de que se me vaya esa idea. Eso se ve agravado cuando uno empieza con estas ideas sobre si se trata de un indígena integrado o no, ¿ya? Porque para poder apreciar el error de prohibición, normalmente los jueces empiezan y los fiscales empiezan a meter en la idea de que si el sujeto estaba o no integrado, como si una persona que viviera en la ciudad no tuviera derecho a mantener sus costumbres y su derecho propio y sus propias formas de resolución de conflictos, ¿ya? Esa es una solución que, por ejemplo, entre nosotros ha sostenido el profesor Modolel, ¿ya? Y yo no estoy de acuerdo con ella. O sea, yo creo que no tiene que haber una distinción sobre el indígena integrado o no. Por ejemplo, en el caso de la pastora aymara Gabriela Blas, que ella dejó a su hijo pequeño en el altiplano cuando iba en búsqueda de unos animales extraviados. Este niño quedó de 4 años acompañado de las cosas de su madre, en un lugar donde no había peligro. Yo, entre las argumentaciones del Tribunal Oral en lo Penal de Arica para condenar a Gabriela Blas por abandono de niño en lugar solitario, la condenaron a 12 años, ¿ya? Dice, Ángel Parragués dio cuenta que estuvo en el interior de la vivienda que ocupaba Gabriela Blas, observando prendas femeninas y documentación en el lugar, tales como toallas higiénicas y su carné de FONASA, especie y documentos no propios para quien dice sufrir de deprivación cultural, de tal entidad que no pudo representarse que el hecho de dejar a un niño solo en un lugar solitario que ella bien conocía podría acarrearle la muerte. Otro caso que también se ha acogido con este error de prohibición es uno reciente del año 2017 de una mujer boliviana de Cosca que, el marido de doña Juana, ¿no? El marido de doña Juana era el cuidador de un santuario en Ollagüe, de un santuario el santuario de la comunidad quechua de Cosca. Entonces, este señor además era el encargado del santuario y tenía que cuidar las casas y reparar el mismo santuario, y eso se hacía con una piedra que se llama liparita. Resulta que para poder sacar la piedra liparita de la cantera, era una costumbre de ellos desde el tiempo de su abuelo hacerlo con explosivos. Pero resulta que en Chile los explosivos están sancionados y también las partes y piezas. Eso se llama artículo 2, letra D de la Ley de Control de Armas, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, va por porte de armas, ¿ya? Porte de parte y pieza. Bueno, se logró probar en el juicio que esta señora había comprado los explosivos en Tupiza. O sea, ellos vivían en una zona limítrofe en la frontera boliviana, Chile, pero cerca de la frontera. Entonces ella atravesó a Bolivia porque allí venden los detonadores y los fulminantes. Como ella decía, es como cuando uno va a comprar verdura. Entonces la señora va a comprar la verdura y al lado pasa al bazar y compra los detonantes y se los venden y se los meten en una hojita de cuaderno. Y entonces ella traía los detonadores, 7 fulminantes, los traía dentro de su cartera. Entonces pasó a la aduana y alguien le dice, revísele la cartera. Y le revisaron la cartera y claro, tampoco los traía ocultos, los traía ahí donde uno tiene el monedero, ¿ya? Bueno, la señora formalizada, además ella venía con su hijo chico,
Entonces, ¿cómo se le ocurre andar con esto? Esto es delito, etcétera. Y en el alegato de clausura, bueno, el Ministerio Público, yo simplemente quiero volver sobre la idea de la famosa integración. El Ministerio Público insistía en que ella tenía que ser condenada con la gravedad de las penas que suponen el delito de porte de estos fulminantes, ¿no? Dice, se trata de personas, Juana y su marido, que llevan más de 11 años viviendo en Chile, no viven aislados, no son personas primitivas. Están en permanente contacto y comunicación, este fallo es de 2017, en permanente contacto y comunicación con autoridades chilenas, con el ejército, no son personas primitivas. Ahora, este es el alegato de clausura, no es todavía la decisión del tribunal. No son personas que vivan aisladas, que no tengan posibilidad de entender o saber que el ingreso y porte de esos detonadores es una conducta sancionada por la ley. No necesitan conocer la ley de control de armas, pero tienen una conciencia general de que es una conducta reprochada por el ordenamiento jurídico. O sea, en el fondo lo que nos está diciendo aquí es que para poder reconocer una diferencia cultural, los indígenas tienen que andar en taparrabos, ¿no? Dice, no es ignorante, no es una persona que no comprende. ¿Qué es eso? Bueno, el tribunal acreditó la existencia de dolo, porque ella en un primer momento no dijo que eran un encargo de su marido, ¿ya? La cultura aymara tiene ciertos códigos, ¿ya? Y es marcadamente patriarcal, entonces la señora traía eso por encargo de su marido. El marido la mandó a comprar y por lo tanto ella tenía que volver con los detonadores a cumplir con lo que su marido le había, con el encargo, sobre todo si era para reparar las casas del pueblo y del santuario, ¿no? Y ella reconoció que había entrado clandestinamente, pero claro, ese reconocimiento de que yo ingresé clandestinamente es crucé la frontera de la misma forma en la que lo he venido haciendo desde que tengo 12 años, ¿ya? Y al principio, claro, se ponen nerviosas, además porque las mujeres aymaras se ponen muy nerviosas con los hombres, que es lo que le pasó también a Gabriela Blas. Y entonces al principio ella dio como versiones diferentes, dijo que eran un encargo de un conocido, pero no dijo que era de su marido. Claro, porque ella pensaba que si decía que era su marido se le iba a hallar preso a él también. El tribunal desestimó la tesis absolutoria por delito culturalmente motivado, por atipicidad de la conducta. La defensa alegó y dijo, no, dijo, esta conducta es atípica porque es un delito culturalmente motivado y por lo tanto no es delito. Y lo que dijo el tribunal dijo, no, no es así, porque no hay un delito culturalmente motivado. Primero, es cierto que puede haber habido una motivación cultural en su ánimo interno, pero no hay coincidencia entre la reacción, o sea, entre la cultura del grupo y la conducta, porque ustedes no lograron probar que eso era una costumbre quechua. Entonces, también, y creo que hoy lo comentaba con el profesor Le Boniek, yo le decía, o sea, en el fondo es como que la persona tenga que decir, y esta es una costumbre que pertenecía a mis ancestros. La gente cuando habla no dice eso, ¿no? Usted cuando toma desayuno en la mañana le preguntan, ¿y usted qué toma? Pan con mermelada y café. ¿Ya? Si el profesor Le Boniek es francés, no dice, yo tomo ese desayuno porque soy francés, ¿no? Simplemente dice cuál es su costumbre. Entonces también ahí hay otra cosa. Y por lo tanto consideró innecesario pronunciarse. Pero lo que sí dijo, de todas maneras yo voy a absolver a doña Juana por un error de prohibición invencible. ¿Y por qué? Porque en realidad, como ella era extranjera, boliviana, tenía educación media incompleta, no tenía conocimiento y vivía en la frontera, no tenía conocimiento de que su conducta era ilícita también en Chile, ¿ya? Y por lo tanto así la absolvió. Pero nuevamente ahí ustedes se dan cuenta que eso es una dispensa, pues como una disculpa, ¿no? Y ahí es donde se entremezclan las estrategias jurídicas y políticas. Si nosotros nos vamos a lo que son las causales bueno, hay un caso también antiguo de error de prohibición aquí, muy antiguo, yo siempre lo traigo a colación, que es el caso de la isla Butacheuque, ocupado por una comunidad huilliche, ¿ya? Se acusó a la autoridad ancestral ahí de los delitos de usurpación y hurto de madera porque ocuparon el territorio fiscal de un aserradero que está en la isla y haber usado la madera. El acusado ahí alegó que el territorio le pertenecía a sus ancestros, lo probó mediante testigos y la demanda territorial que había ya interpuesto ante el organismo competente, pero que todavía no le habían resuelto, ¿ya?
El Tribunal de Garantía lo absolvió por considerar que había actuado en error de prohibición, y eso fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, porque entendió que el imputado no había podido representarse la ilicitud de su conducta porque su familia ya estaba en ese lugar cuando se instalaron el aserradero y el camino tenía 150 años, lo había construido su abuelo. Entonces la pregunta que yo me hago ahí es, bueno, ¿y aquí el imputado, el acusado, ¿no? ¿Actuó erradamente o actuó en ejercicio legítimo de su derecho al territorio? O sea, probó que la tierra era ancestral, probó que la tierra era de sus abuelos, tenía una demanda, ¿no? Que el Estado de Chile haya desconocido unilateralmente pactos como el de Tapigüe o el de Quilín, ¿no es cierto? Y los títulos de merced que otorgó colonizando los territorios no incide en la legitimidad del derecho a recuperar el territorio, ¿ya? Entonces, a mi juicio, desde el punto de vista de la normativa internacional, el hecho no es antijurídico, ¿ya? Porque el derecho al territorio está limitado por el artículo 5, o sea, está más bien refrendado por lo que son los estándares internacionales de derechos humanos desde el Convenio 169. Y eso está reconocido e incorporado vía artículo 5 de inciso 2 de la Constitución y por lo tanto es un acto que no es contrario al ordenamiento jurídico, ¿ya? No es, además, desde el punto de vista material, no es antijurídico porque no se lesionaba ningún bien jurídico alguno, porque el bien jurídico no pertenecía al Estado, ¿ya? Sino que pertenece a los comuneros. Era una tierra ancestral, ¿ya? Bueno, cuando se invocan las causales de justificación, y en ese sentido a mí me parece que es más acorde con los estándares internacionales invocar estas causales, aun cuando desde el punto de vista técnico y jurídico pueda no siempre ser lo más conveniente, ¿ya? En nuestro país tenemos lo que es el ejercicio legítimo de un derecho y el cumplimiento de un deber, ¿ya? El ejercicio legítimo de un derecho es lo menos acogido en la jurisprudencia chilena, pero tenemos una importantísima excepción, también relativamente reciente, en un caso de porte ilegal de armas de fuego para labores de pastoreo en la zona andina, ¿ya? Un fallo de 2015. Se demostró mediante peritaje antropológico que el arma era una herramienta en manos del sujeto como si fuera una herramienta agrícola, ¿ya? Porque le servía para espantar a los animales depredadores, ¿ya? Y ese caso fue bien interesante porque eran 4 imputados a quienes sorprenden en un camino haciendo labores de pastoreo, pero además estaban con alcohol. El imputado por el delito de porte de un rifle no era el que estaba conduciendo, por lo tanto él era solamente por el porte del rifle. Entonces lo interesante de este caso es que el rifle había sido herencia de su abuelo y le había dado la herencia a toda la familia, ¿ya? Entonces cuando el tribunal el juez le pregunta, bueno, ¿y usted sabía que tenía que inscribir el rifle? Sí, sabía, le dice él. Y, bueno, él era aymara, ¿no? Entonces le dice, ¿y por qué no lo inscribió? Y entonces la audiencia se oye que le dice, ¿pero cómo lo voy a inscribir si no era mío? Es de toda la familia. Era de mi abuelo, herencia de todo. O sea, no puedo inscribir un bien ajeno, no puedo inscribir a mi nombre un bien que es de la comunidad. Entonces, claro, eso fue formando en los jueces que efectivamente la convicción de que el rifle lo estaba empleando tal como lo emplearon sus abuelos y sus ancestros para poder pastorear, ¿ya? ¿Por qué? Y además tienen que hacerlo con los rifles y tienen que hacerlo con municiones, y porque preguntaban, bueno, ¿y por qué no con otra cosa? Bueno, porque el ruido, y ahí se prueba con un peritaje antropológico, el ruido del rifle genera cierta percepción en los zorros que hace que huyan más rápido que con otros medios. O sea, si se dispara un rifle, como que no vuelven más, ¿no? Ahora, es interesante esto porque aquí el tribunal acogió y lo absolvió a este señor, Arsenio Plaza, porque entendió que su accionar, dice, se encontraba reconocido por el derecho y por ende permitido, debiendo así absolverse por el delito de porte de arma por el cual fue acusado, ¿ya? Ahora, este tipo de fallos, que son como una luz de esperanza, ahora no se hagan tantas ilusiones porque los hechos eran anteriores a la reforma de 2015.
Ahora, lo que yo sostengo es que aún con la actual ley de control de armas, la motivación cultural es la misma y por lo tanto debería ser resuelto de la misma forma. En ese sentido no afecta la reforma del 2015. ¿Ya? Bueno, este tipo de fallos ha sido fruto de una creciente visibilización de los pueblos originarios en pos de derechos. O sea, esto no se ha ganado sin movilizaciones de los pueblos originarios. Esto no se ha ganado sin movilizaciones por parte de las defensas y reclamaciones en los casos de derechos humanos. Antes, a lo sumo, llegábamos a errores de prohibición. Hay otra vía, que es la de la atipicidad, ¿ya? Que se concreta generalmente en un error de tipo o derechamente la ausencia de dolo, como por ejemplo cuando tenemos casos de tratamientos curativos con resultados de lesiones. Aquí también hubo un caso de una persona perteneciente a una comunidad pehuenche, también de 40 años, que sostuvo relaciones sexuales con una menor de 13, también de la misma comunidad, con consentimiento de la menor. Ahí lo que hicieron fue condenarlo, digamos, ¿ya? Un error de prohibición vencible, ¿ya? La tesis fue nuevamente que se trataba de un indígena integrado, ¿ya? Ahora, ya yendo a otro tipo de materias, respecto de la prisión preventiva y todo lo que supone privaciones de libertad. El artículo 10.2 del Convenio 169 dice que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas, deberá darse preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento. La norma no lo dice, podrá. O sea, no es facultativo para el juez, es un imperativo para el juez, ¿ya? Y por lo tanto, es una norma que uno puede invocar, por ejemplo, para evitar prisiones preventivas. Si uno hace la construcción desde los estándares de derechos humanos, podría decir, mire, nuestra legislación procesal penal no está acorde con los estándares de derechos humanos porque los estándares de derechos humanos en ninguna parte reconocen la gravedad del delito como uno de los fundamentos para la prisión preventiva. Eso está fuera de los estándares. Si ustedes aplican los estándares de derechos humanos más el artículo 10.2 del Convenio 169, perfectamente puede solicitar que en lugar de una prisión preventiva se aplique una medida cautelar de menos gravosa, que pudiera ser el arresto domiciliario. Es lo que se trataba de invocar en el caso del Machi con el Rehue, ¿no? O que no haya medidas cautelares. Ahora, todo lo que significa resolución de conflicto propia, los actores del sistema penal, en especial los jueces, no solo pueden, sino que deben dar preferencia a los sistemas de resolución de conflicto propios en la medida en que no se contrapongan con los derechos fundamentales. Y eso significa entonces que debe propenderse a, por ejemplo, suspensiones condicionales con condiciones culturales. ¿Por qué no podría ser una condición el tratamiento con Machi, por ejemplo? U otra condición, reparar el daño que se causó, ¿ya? Los acuerdos reparatorios, ¿ya? También deben ser considerados, ¿no? En conclusión, cuando uno está frente a delitos culturalmente motivados, hay problemas para decidir cuál es la mejor estrategia, si es jurídica simplemente, jurídico-técnica o jurídico-política. Hay que tener presente que la identidad del indígena o la motivación cultural en la comisión de un delito puede determinar varias cosas. Uno, una forma diferente de enfrentar una eventual prisión preventiva, independientemente de si el delito es culturalmente motivado o no. O sea, ¿qué quiero decir? La norma del 10.2 del Convenio 169 es por el hecho de que una persona sea indígena, no por si el delito que cometió tiene una motivación cultural, porque eso sería una exigencia doble y que no hay un estándar internacional. Es simplemente por el hecho de ser un indígena, así sea que haya estado robando en un supermercado, ¿ya? Bueno, también determina una forma diferente de solución de conflicto, tratando de impulsar el reconocimiento, aunque sea dentro de la norma oficial, de la justicia propia indígena. Y en caso de llegar a juicio, considerar que, o sea, antes de llegar a juicio, intentar por todos los medios, invocando el convenio, ¿no es cierto?, de que haya una suspensión condicional, de que pueda haber un acuerdo reparatorio, tratando como de incorporar, perdón lo feo, digamos, pero lo que tiene que ser es, por ahora, lo que tenemos es
que incorporar las formas de resolución propias de conflicto indígena, que no están reconocidas, incorporarlas por ahora dentro de lo que son las soluciones que nos plantea el Código Procesal Penal, desde el punto de vista técnico. Cosa distinta es si nosotros queremos reivindicar la justicia propia como un hecho político, que eso hay que hacerlo, yo creo, de todas maneras, porque hay que sostener esta idea de que los pueblos originarios, y especialmente aquí, tienen que tener un reconocimiento de su sistema de justicia propia, lo que supone a su vez un reconocimiento de autonomía en el territorio, ¿ya? Pero cuando estamos frente a la justicia oficial no tenemos otra alternativa desde el punto de vista de la estrategia que incorporarlo dentro de alguna de las salidas del Código Procesal Penal, ¿ya? Y en estos casos, quien realiza la subsunción, si llegamos a juicio, no tenemos la salida, ¿no es cierto?, y llegamos a juicio, quien realiza la subsunción y ha identificado medianamente que hay una motivación cultural, lo primero es tener claridad de que efectivamente se está en presencia de un delito culturalmente motivado, ¿ya? Y para eso, facilitador intercultural, perito antropólogo, ¿ya?, quien a su vez le puede dar luz en orden a identificar si estamos frente a una costumbre o frente a una institución de derecho propio, ¿ya? Segundo, identificar el marco normativo que va a aplicar, tanto en lo relativo a los estándares internacionales como en la normativa nacional, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno invoca el estándar internacional, yo sugiero siempre ser riguroso en decir exactamente cuál es la norma y qué parte de la norma, ¿ya?, para no caer en errores interpretativos. Y finalmente, tomar la decisión, y ahí ya viene la decisión que se toma, ¿no es cierto?, en conjunto con los defendidos normalmente, de qué va a alegar, ¿no? ¿Voy a hacer una defensa jurídico-técnica, ¿ya?, o voy a hacer una defensa jurídico-política? Porque a veces como defensa jurídico-técnica nos puede servir, por mucho que creamos que estamos ante el ejercicio legítimo de un derecho, nos va a ir mejor con un error de prohibición. Pero eso es una decisión que en definitiva se toma con las personas a las cuales uno está defendiendo, ¿ya? Una estrategia política de reconocimiento a la justicia propia indígena es forzar al sistema a que tenga que reconocer como causal de justificación el ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento de un deber. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias.